Este es el resultado de una batalla política sangrienta y relevante de Guatemala, cuando Manuel Estrada Cabrera tocó fondo. Lo más profundo de la carrera política de este presidente retratado en una pintura de Antulio Cajas. Otra vez yo, Alexander, reportando que renové mi carnet de guía de turistas autorizado por INWAT. Gracias a la tele y las películas crecí con la idea de que todos los hechos relevantes de la era prefotográfica eran retratados e interpretados en pinturas. Pero todo eso fue antes de tomar conciencia de que vivo en Guatemala. Entonces hoy expondré una de las pinturas más explícitas producidas para la sociedad guatemalteca de esa época. El gobierno del presidente quetzalteco Manuel Estrada Cabrera es considerado, catalogado y representado por muchos como uno de los más corruptos de la historia de Guatemala de principios del siglo XX. Aún así, él estuvo en el poder por 22 años. Algo muy común es que si algo no pasa en la ciudad capital o área metropolitana, no se le da el mismo realce, atención o importancia. Esto ha sido así desde los tiempos coloniales hasta nuestros tiempos y entonces no ha cambiado mucho. MEC logró mantener contentos y tranquilos por todos esos años a la élite capitalina, a la Iglesia Católica y a los Estados Unidos. Pero no fue hasta los terremotos de Navidad de 1917 y 1918, un acontecimiento que sí afectó a la capital, que hizo visible su incapacidad y corrupción. Es esto lo que marca el inicio del fin de su gobierno e hizo que todo el país se levantara contra él. Un levantamiento nacional, masivo y de todas las clases sociales, mucho más grande que la que se produciría el 20 de octubre de 1944. Esto llevó a la semana trágica de abril de 1920, cuando las fuerzas leales a MEC se refugiaron en su casa y la defendían de las fuerzas de los unionistas, un partido político fundado para oponerse al régimen de MEC. Con ese nombre pretendía apartarse de los partidos liberal y conservador de la época, importantísima agrupación para el derrocamiento de MEC. La balacera duró desde el 8 al 14 de abril, teniendo como resultado la renuncia del presidente el 15 de abril. MEC fue encarcelado y muere en 1924, sin poder, en vergüenza y solo. Esta es la historia que narra el cuadro titulado Movimiento Unionista, la caída de Manuel Estrada Cabrera y Antulio Cajas, con dimensiones aproximadas de 36 centímetros por 71 centímetros. A la izquierda se muestra a Cronos, la personificación del tiempo, que con su brazo y mano derecha sostiene un reloj de arena y una guadaña con la que, según la mitología griega, castró a su padre. Es iconografía de la deidad, no que esté relacionada con la muerte. En su bíceps hay un brazalete de tela con la palabra unionista, y con su mano izquierda sostiene o detiene a MEC. Cronos tiene una postura calmada y sentada, y parece desvanecerse antes de tocar el suelo, o de ahí se pudo haber manifestado, en una cortina de neblina. MEC tiene una postura agitada, gesticulando al aire con su mano izquierda y con un puñal ensangretado en su mano derecha. De su pecho ha sido arrancada la banda presidencial y dirige su mirada hacia la personificación de la patria. La patria viste un gorro frigio, para esta época era símbolo de libertad, hojas de laurel y en su pecho el escudo de Guatemala. En su mano izquierda sostiene parte de la banda presidencial que ella arrancó. Sosteniéndola también de su brazo izquierdo está Jesús, casi transparente, viniendo de un resplandor de luz y portando lo que parece ser una espada ropera. Jesús impide que la patria se abalance sobre MEC, ya que ella reclama la muerte de sus hijos, señalándolos con su brazo derecho. Los hijos de la patria se encuentran al centro, representados como bebés asesinados y donde también se ve el escudo arrancado de la banda presidencial. La iconografía es como un juego, tenés que agudizar la vista para ver qué detalles nos muestra el autor, desde la vestimenta de los personajes hasta la escenografía donde se desenvuelve la obra. Algunas veces es más abstracto o sutil y otras veces ya está digerido para una audiencia. Otro ejemplo de esto último, a mi parecer, es la gloriosa victoria de Diego Rivera. Podríamos deducir que el autor es simpatizante de los ideales de los unionistas, los hijos de la patria son guatemaltecos asesinados y la patria somos nosotros. Hombres, mujeres, adolescentes, adultos, todo. Reclamando a un gobierno o estado fallido. No sé si la mano izquierda alzada al aire significa algo en la pintura, porque también lo vi en el thumbnail de mi otro video, cuando está la pintura de la muerte de Sócrates, así. Ni idea. Sin embargo, lo que me llama más la atención es algo que es invisible para la gente ajena a la rama artística de la pintura o fotografía, y es la composición. Por nuestra cultura estamos acostumbrados a leer de izquierda a derecha. Rápidamente lo que nos llama la atención es un personaje que está en acción. Siguiendo esta línea de miradas, pasamos a la derecha viendo a la patria, que forma una diagonal con su brazo hacia el piso. Este es el movimiento de la pintura que inconscientemente formamos y repetimos, como si después de ver a los niños muertos nos preguntemos ¿con qué responderá MEC? Es una pintura bastante simétrica. Percibo que el resplandor de donde viene Jesús en la esquina superior derecha forma un triángulo interesante que da balance a la pintura. A veces me da la impresión de que está al borde de estar toda amontonada, pero aún preserva la unidad como tal. Y el juego de miradas que surge entre los personajes propone un ritmo interesante. Parece una obra de teatro ya que los sujetos tienen una posición frontal, abiertos al público.
A pesar de estar muy dañada y expuesta en el Museo Nacional de Historia sin ninguna protección física, en la esquina inferior derecha se aprecia la firma del autor, más no la fecha. Muy poco pude averiguar sobre Antulio Cajas. Entre algunos datos sin curar están que era quetzalteco, nació en 1923, tenía un talento para los retratos a tal punto que le hizo uno tan real al presidente Juan José Arévalo que solo le faltaba hablar. Estudió en la Escuela de la Sociedad de Artesanos de Quetzaltenango y en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Muere en 1961. No tengo certeza sobre el año de esta pieza o si estuvo expuesta o de su procedencia. Podría decir de que es de 1930 o 38, lo que lo haría a él tener 15 años con una técnica y conocimiento bastante muy impresionante. Habría que remover el marco y verificar. No podría afirmar sobre su técnica o su estilo. Lo que sí vi fueron grumos de pintura y partes donde ya no había pintura. Por alguna razón él no destacó más, no alcanzó la fama, por alguna razón no se escucha mucho su nombre. Algo pasó ahí, me deja con la espinita de la curiosidad, pero es algo que con el tiempo tendremos más información. La idea es exponer el arte guatemalteco en este canal. Necesitamos que alguien haga una tesis sobre él. De pronto fue una obra censurada, si es que se hizo en los 30 en el gobierno de Jorge Ubico, porque el papá de Jorge Ubico era amigazo de Manuel Estrada Cabrera. Él era el presidente de la asamblea, pues. Arturo Ubico y Manuel. Por eso hubo mucha censura en la Semana Trágica posteriormente. Muchos de ustedes no lo sabían hasta ahora porque Ubico se encargó de eso. Cae uno, pero toma el control uno de la misma camada. Es más conocida la caída de Ubico porque después de él vino un presidente maestro, Arévalo. Similar al conflicto armado interno y temas de genocidio en Guatemala. La gente no conoce ni habla de eso, ni se les enseña sobre eso porque los que están al mando no quieren que se sepa eso. Desde el organismo legislativo al organismo ejecutivo. No enseñan o tergiversan los hechos. Lo más deprimente es que muchas veces son electos por la gente. Ustedes. Parte de este video surgió por la portada que tiene el álbum de Coldplay, Viva la Vida, donde está la pintura de la libertad guiando al pueblo. Entonces yo quise exponer una de miles que tiene Guatemala. Y que no fuese religiosa porque esas son todavía un poquito más conocidas. Hace unos años yo no hubiese podido hablar de pinturas porque es algo muy difícil para mí. Pero voy creciendo con el canal y con la universidad, entonces si usted tiene algún aporte o corrección, los dejan en comentarios. Mec es uno de mis presidentes favoritos de la historia de Guatemala. No por sus decisiones políticas, sino por su calidad de personaje. Y ahí entra mucho mis estudios de arte dramático, porque veo en él mucho potencial para una historia donde prevalezca más el arte que lo político. Porque escribir para hacerlo el malo, vil y despreciable es fácil. Pero a veces el villano tiene motivaciones más interesantes que las del héroe. Cersei Lannister, Darth Vader, Voldemort, Freddy Krueger, etc. Mec es un personaje digno de una película o una obra de teatro donde él sea el protagonista. Pero no lo veremos en ningún tiempo cercano, solo en pintura. Lo que sí está en cine es calidad asegurada, producto guatemalteco, nominada al Golden Globe y a una nominación para una... ¿qué? Y candidato para una nominación de un premio de la Academia, es La Llorona. ¡Qué mágico vivir esto! Gane o no gane el premio, ya expuso a Guatemala a nivel internacional. El director Jairo Bustamante y Eric Barrondo, medallista olímpico único en Guatemala, están en mi lista de guatemaltecos favoritos. Me motiva a saber que sin la ayuda de Guatemala uno puede brillar en lo que es bueno. Motivación para los que estamos o en el área de deporte o en el área artística. Con todo, es una lástima que el gobierno ni lo reconozca, pero ni modo, no le conviene. Hablando de academia, el autor se me hace muy inteligente y juguetón. La razón es que en el Libro Azul, un libro que se publicó en 1915 durante el gobierno de Mec para promocionar el país en el extranjero, aparece un grabado de esta misma deidad guiando a este presidente como si fuese un salvador, obviamente haciéndose su propia publicidad, y el autor toma esta imagen y le hace esto, un in your face. Me pregunto cómo retratarán en el futuro a estos dos últimos gobiernos que ha tenido Guatemala. Síganme en mis redes sociales de Facebook, YouTube e Instagram, compartan, denle like, comenten y ya les recomendé la película, véanla. En Instagram subí un timelapse de cómo digitalicé la pintura para presentársela a ustedes. Obviamente no son técnicas para una investigación seria, pero es mejor que la foto que ronda en todo el internet que ya está pierde detalles. Saludos y vayan a verlo también.